periodismo investigativo. Doctor Andrés Valencia Pinzón, ministro de Agricultura, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, ¿cómo amanecen hoy? Pues señor, muy esperanzados en que el campo colombiano reencuentre su camino, teniendo como tiene amenazas muy graves. La del narcotráfico es una amenaza terrible para el campo colombiano. Centenares de miles de desplazados siguen llenando las carreteras colombianas y los pueblos colombianos de miseria. El problema de las 3 millones de hectáreas con que amenazan de expropiación a los propietarios legítimos o tenedores con justo título de la tierra en Colombia, la revaluación del peso colombiano que hace prácticamente imposible la competitividad del sector. En fin, muchas amenazas. ¿Por dónde vamos a comenzar semejante ciclópea tarea de rescatar el campo colombiano, que es la esperanza real del país, porque ahí tenemos nuestras ventajas absolutas frente al resto del mundo? Tenemos tierra, lo tenemos todo a nuestra disposición. Señor ministro, su visión sobre lo que está recibiendo usted y sobre lo que viene. Bueno, Fernando, efectivamente estamos recibiendo una situación en las zonas rurales difícil. El fenómeno del narcotráfico, como usted lo menciona, y particularmente la siembra ilegal de cultivos ilícitos, hace que se generen unas presiones sociales y económicas en las zonas donde están ubicados esos cultivos. Creo que ahí hay que buscar una solución estructural vinculada a proyectos productivos que no necesariamente tengan que generar rentabilidad, sino que acaben con los circuitos de violencia que se encuentran en esas zonas. Y hay, digamos, varios productos que pueden contribuir, digamos, a la sustitución de cultivos ilícitos como el cacao, como los cafés especiales. En algunas zonas el aguacate también ha sido un factor importante de sustitución, y en ese sentido tenemos que trabajar con todas las agencias del gobierno para generar no solamente los proyectos, sino también los bienes públicos, la presencia estatal, que es tan importante para los campesinos de Colombia. En materia, digamos, de revaluación, efectivamente hemos venido experimentando una caída en la tasa de cambio, y eso no solamente se suma a los ya de por sí precios internacionales de algunos commodities que vienen cayendo, como es el caso del café, y también la presencia de importaciones a veces realizadas hacia Colombia de manera desleal. Me refiero, por ejemplo, Fernando, al caso específico de las importaciones de papa de la Comunidad Europea, donde ya el Ministerio de Comercio viene adelantando una investigación antidumping para poder ponerle coto a esa situación. También venimos experimentando una situación vinculada al narcotráfico y al lavado de activos, que es el contrabando. Hay una situación muy compleja con los cebolleros, por ejemplo, en Tibú, que tuvimos la oportunidad de visitar esa zona del país con el señor presidente hace una semana, y ocurre lo mismo con la carne, ocurre lo mismo con los huevos, ocurre lo mismo con el café, ocurre lo mismo con el arroz. Ahí tenemos una situación, digamos, muy compleja, y lo que yo le he propuesto a mis compañeros de gabinete es que hagamos un puesto de mando unificado en fronteras para poder controlar el narcotráfico, el contrabando y las otras actividades ilícitas vinculadas al comercio. Que todas están a su turno dependientes, que todas son dependientes de la coca y la cocaína que se tragó el país. Y tenemos entonces importaciones clandestinas de todo, pero es que la tasa de cambio, doctor Valencia, usted lo vivió directamente, la tasa de cambio es la misma de hace 15 años. ¿Cómo se le puede pedir a los cafeteros que compitan? ¿Cómo se le puede pedir a cualquiera que trate de exportar que compita si tiene una tasa de cambio la misma que hace 15 años, mientras ha tenido que sufrir el aumento de costos, que si bien con una inflación muy controlada en el último tiempo les duplica los costos? A mí me duplican los costos, pero me dejan el mismo ingreso. Es una situación terrible. Colombia tiene que recuperar el campo. Allá en Tibú, cuando ustedes estuvieron, inauguraron una planta extractora de palma de aceite. Así se hacen las cosas. Esto tiene que ser con un gran proceso
de salvamento del campo. Nosotros tenemos unas regiones inmensas, usted lo sabe, por ejemplo la altillanura, que pudiera ser despensa para América, pero se necesita seguridad física, seguridad jurídica. Qué buena esa noticia que usted nos da. Hagamos en las fronteras una especie de puesto de mando unificado para combatir la coca, para combatir a los violentos y para darle seguridad a los campesinos. Doctor Valencia, esto puede ser redentor para el campo colombiano, por lo menos un comienzo, pero no va a ser fácil la tarea, ¿no? No, sin duda. Usted mencionó lo de la planta extractora en Tibú. Ese es un proyecto muy importante que se ha venido construyendo con las uñas entre los palmicultores y la población campesina que decidió abandonar los cultivos de coca. Hoy en día, la mitad de la extractora es de propiedad de los mismos cultivadores de palma. Y eso es un ejemplo para el país. Existen proyectos similares en los Montes de María, en el sur de Bolívar. Y yo creo que ahí tiene que haber un compromiso, doctor Fernando, con quienes compran los productos agropecuarios en Colombia. No solamente el gobierno pone lo suyo garantizando, digamos, las condiciones para que los agricultores y los ganaderos y los productores de otros productos pecuarios tengan unas mejores condiciones, pero también se necesita del otro lado de la mesa una respuesta por parte de la industria que compra el arroz o de quienes compran, digamos, los intermediarios, los productos agropecuarios, de las mismas centrales de abastos, de las mismas grandes superficies. Todos tenemos que poner para garantizar esa sostenibilidad del campo colombiano. El gobierno y los campesinos únicamente no pueden poner lo suyo, sino que también los otros deben contribuir a que los precios se mantengan estables, de que no haya fluctuaciones, de que prefieran, ojalá, los productos nacionales antes que los importados, sabiendo que estos nacionales pueden, en algunos casos, sustituir las importaciones competitivamente. Y hay varios productos que pueden hacer eso. Uno de ellos es, evidentemente, el arroz. Otros es, evidentemente, por ejemplo, el café, donde todavía estamos registrando unas importaciones importantes, en los lactosueros, en la leche en polvo. En fin, hay un universo de productos en donde sí hay que hacer un llamado a la industria para que podamos sentarnos con ellos, generar agricultura por contrato, que es uno de los bastiones del modelo agropecuario que ha venido planteando el presidente Duque durante su campaña y que lo ha venido reiterando en estos diálogos que hemos tenido con la sociedad. Doctor Valencia Pinzón, Colombia importando café e importando azúcar, que usted no la mencionó, pero la debe tener en su lista. Colombia viendo contrabando de carne, y Colombia amenazada con unas importaciones gigantescas de productos lácteos que acabarían de arruinar el campo ganadero de Colombia. Eso es un contrasentido. Qué buena idea la de llamarlos a todos y decirles, bueno, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Cómo es posible que estemos importando café y cómo es posible que estemos importando azúcar? Y esto no es un problema de alteración de las reglas normales del comercio, es que lo estamos importando porque tenemos un tipo de cambio mentiroso labrado sobre la base detestable del delito, es decir, de la cocaína, que nos llena esto de dólares y hace que el dólar sea la única cosa barata que haya en Colombia. Esto es un tema de vida o muerte, señor ministro. Esto no es un problema de más o de menos. Colombia no puede perder el campo, al contrario, tiene que conquistar para el campo un espacio de crecimiento enorme, gigantesco, para recomponer todo el aparato productivo del país, ¿no le parece? Nosotros hemos venido planteando, Fernando, la idea de aprovechar los TLCs. Ahí tiene que haber un espacio, digamos, también que sirva de una especie de válvula de escape cuando tengamos sobre ofertas en los productos nacionales. Nosotros creemos que los TLCs no han sido aprovechados de manera profunda por parte del sector agropecuario y obedece sencillamente a que no hemos negociado con la pertinencia del caso aquellos productos donde Colombia tiene una oferta exportable importante y donde puede, digamos, cumplir con las condiciones sanitarias para llegar a esos mercados internacionales. Ahí hay una línea de acción muy importante que vamos a iniciar inmediatamente con el concurso de la Cancillería y el Ministerio de Comercio. Y por el otro lado, es importante mencionar que el aprovechamiento de los TLCs también tiene que darse
desde el punto de vista de la utilización de las herramientas de defensa comercial que contemplan esos acuerdos. Y me refiero, por ejemplo, a las salvaguardias, a los derechos compensatorios, a los derechos antidumping, que le permite a los productores, no solamente agropecuarios, sino también industriales y agroindustriales, defenderse de una competencia desleal que ingresa de manera legal, eso sí, a través de los acuerdos de libre comercio. Ahí nos tenemos que sentar también con mucha, digamos, cuidado con el Ministerio de Comercio para definir unos productos sensibles, monitorear los precios de las importaciones de esos productos, monitorear las cantidades y monitorear además las calidades para tener claridad que lo que estamos consumiendo los colombianos, por ejemplo, particularmente en el lactosuero, sea un producto que sea inocuo, es decir, apto para el consumo humano. Ahí nos falta hacer un trabajo importante con todas las autoridades de salud pública también, para tratar de controlar por esa vía unas importaciones que, como le digo, Fernando, pueden ser atendidas con el mercado nacional. Estamos hablando con el doctor Andrés Valencia Pinzón, ministro de Agricultura. Señor ministro, hay un tema también de mentalidad. La gente de mi generación recuerda aquellos días dramáticos de 1967 cuando Carlos Lleras Restrepo enfrentó al Fondo Monetario Internacional, que lo estaba obligando a una política cambiaria que era ruinosa. Lo enfrentó y lanzó una consigna que estremeció todo el sistema empresarial colombiano: exportar o morir. Tenemos que exportar lo que sea, pero Colombia tiene que volcarse hacia el exterior. Después hemos traicionado ese precepto de Carlos Lleras, que cambió toda la mentalidad de los colombianos porque nos llovieron dólares. Algún presidente llegó a decir que ese embeleco de las exportaciones. Y entonces ahora, como hemos tenido dólares del petróleo y sobre todo dólares de la cocaína, no nos preocupa el tema de la exportación y creemos nosotros desde nuestro particular que la consigna de Carlos Lleras Restrepo está más vigente que nunca: exportar o morir. Esa es una cuestión de mentalidad y de posición de los colombianos y los empresarios ante la vida. ¿Usted qué opina? Totalmente de acuerdo, Fernando, pero le voy a dar un dato. Colombia tiene una balanza agropecuaria positiva en dólares. Colombia exporta más productos agropecuarios en dólares de lo que importa en dólares. Obviamente en volumen sí tenemos un desbalance, porque no es lo mismo comparar una exportación, por ejemplo, de flores, cuyos tallos no pesan mucho, en comparación con una importación, por ejemplo, de maíz amarillo. Pero las exportaciones de flores, por ejemplo, en dólares pueden estar costando casi que lo mismo que las importaciones de maíz amarillo. Desde hace más de 10 años la balanza comercial en dólares de Colombia agropecuaria es positiva. Y eso es un punto, digamos, que hay que tener en cuenta en todo el análisis. Colombia ha venido exportando los productos agropecuarios de mayor valor posible: el azúcar, el café, las flores, el banano, las frutas, particularmente más recientemente el aguacate, mientras que está importando aquellos productos, digamos, que cuestan un poco menos en los mercados internacionales, como puede ser el maíz amarillo, la soya, el sorgo, el trigo. Y eso, digamos, de todas maneras genera un desbalance negativo en volumen, porque las cifras lo muestran así. Colombia está importando un poco más de 12 millones de toneladas de importaciones de productos agropecuarios y está exportando algo así como 7,5 millones de toneladas. Pero en dólares la balanza sigue siendo positiva, y eso es un elemento que nos permite vislumbrar hacia el largo plazo que podemos todavía tener una capacidad exportadora de otros productos, como algunas frutas exóticas, como algunos productos agropecuarios con valor agregado. Una meta que nos tenemos que poner en este año, y que voy a poner en este gobierno, Fernando, es sacar adelante las exportaciones de carne colombiana hacia los Estados Unidos. Llevamos más de 20 años discutiendo si Colombia puede exportar o no carne a Estados Unidos. Tenemos una situación, digamos, de aftosa que pasó hace un año, que afectó, digamos, todo ese proceso, sobre todo por cuenta del contrabando y la mala vigilancia que se hizo en frontera. Pero esa tarea se puede dar en los próximos años, de tal manera que nos sentemos con los americanos a negociar rápidamente el protocolo sanitario que se requiere para poder exportar carne, que sería, digamos, un hit en la política agropecuaria colombiana. No cabe ninguna duda. Bien, el problema del café, pues nosotros exportamos el café porque no hay otro destino. El mercado del café en Colombia es bajísimo, entre otras porque nunca nos enseñaron a tomar café. Nunca.
Entonces nos dieron café de mala calidad, aquí hemos tomado siempre café pasilla y no sabemos la delicia del café que estamos exportando. El café con valor agregado, el café gourmet, ¿no es ese un desideratum, un mandato de la hora, señor ministro, para darle no solamente una esperanza, sino amplio camino a la producción del mejor café del mundo, que lo hemos producido por años y por años y por años, para exportarlo verde y mezclarlo con cafés de mala calidad? Fernando, Colombia viene exportando cafés especiales hace muchos años, particularmente la Federación de Cafeteros. Yo fui gerente comercial de la Federación hace unos 7 años, y la mitad del libro de café de exportación de la Federación era de cafés especiales. Evidentemente, recientemente se abrió, digamos, la exportación de otros subproductos de café a los mercados internacionales, y eso está causando, digamos, una escasez de subproductos y de un café de inferior calidad en el mercado interno, lo que está atrayendo las importaciones. Pero sí hay que trabajar un poco más en el consumo interno. Brasil es un país que consume casi que la mitad de su producción de café localmente. Ahí nos falta mucho por trabajar. La Federación sacó hace más de unos 10 años un programa que se llama Toma Café, que ha tenido, digamos, un impacto importante, porque pasamos de consumir 1,5 millones de sacos de café a casi 2 millones, que es lo que debe estar consumiendo hoy en día Colombia. Y estamos viendo además un fenómeno importante y muy interesante, que es las tiendas de café de todos los rangos de precios y de marcas posibles, que también ha permitido que los colombianos aprendamos y tomemos un café de mucha mejor calidad del que nos estamos tomando hace 10 años. Pero insisto, hay que trabajar un poco más, porque el consumo interno sin duda canaliza mucho y permite neutralizar las caídas de los precios cuando se presentan, sobre todo en los mercados internacionales. Nosotros no somos el formador del precio del café, lo forma prácticamente Brasil. Brasil en este momento tiene una importante devaluación del real, lo que está estimulando las siembras de café en ese país, y eso está disparando el precio hacia la baja. Y ahí hay que trabajar evidentemente en el consumo como una medida alternativa para canalizar y presionar el precio, por lo menos interno, hacia el alza. Bueno, los 2 millones de sacos de café de producción los recuerdo yo hace 40 años. Eran 2 millones. Esa era la cifra que nos daba la Federación todos los días, doctor Valencia, todos los días. Y consumo interno de Colombia, 2 millones de sacos. Así nos levantamos. Si eso era falso y era café que salía de contrabando o eran mentiras de la Federación, no lo sé, pero lea las declaraciones de los gerentes de hace 40 años, 2 millones de sacos de café. Y lo que falta para cafés especiales no es un poco más, sino muchísimo más. Ese es nuestro parecer. Y es la única manera de salvar la caficultura colombiana de esta caída de precios, mezclada con una revaluación inclemente del peso colombiano. Es que usted lo dice, Brasil devalúa y nosotros revaluamos. Entonces, ¿eso para dónde va? Pues va para la catástrofe. Doctor Valencia, dijo usted, y esto nos parece de una importancia trascendental, que va a mirar todos los institutos y los departamentos y las organizaciones dependientes del Ministerio de Agricultura para que sean tecnificadas y ajenas a la política. Es que si hay algún sector en el que ahí no puede haber política, aquí no hay control de plagas liberal o conservadora o del centro democrático de no sé quién. El control de plagas es el control de las plagas. Y así sucesivamente todos los organismos del Ministerio de Agricultura que están plagados de politiquería baja, hay que reconvertirlos. Tarea muy ardua, ministro, ¿o no? Sin duda, Fernando, nosotros tenemos que volver el Ministerio de Agricultura a un ministerio que genere las políticas, que sea una entidad muy profesionalizada y técnica, que dé instrucciones a las demás entidades adscritas y vinculadas del sector, para que ellos ejecuten a través de las instrucciones que dé el ministro, obviamente con el concurso de los demás agentes del gobierno y por supuesto del presidente de la República. Tenemos un Ministerio de Agricultura que de alguna manera se aisló de eso, se volvió un ministerio que empezó a ejecutar ellos directamente los recursos. El ministerio no está para ejecutar platas, el ministerio está para dar los lineamientos de política, para sentarnos con los gremios de la producción, para sentarnos con los otros productores
que no estén afiliados a gremios, para generar, digamos, unos espacios de discusión y de elaboración de políticas. Y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura no está en capacidad hoy en día, doctor Fernando, de proyectar el PIB agropecuario. No tenemos las herramientas para predecir una cosecha de arroz, de café, de aguacate o de banano. Dependemos mucho de la información de los gremios, dependemos mucho, por ejemplo, en el caso de costos, de la información de los gremios. Y a veces, digamos, esa información puede ser de alguna manera no del todo correcta, porque no tenemos nosotros los espacios y los análisis para poder, digamos, determinar unas variables claves del sector. Y en eso vamos a trabajar, digamos, a profundidad. Nosotros tenemos que estar en capacidad no solamente de producir las políticas, sino de contar con la información necesaria para generar dichas políticas. Y eso pues obviamente implica hacer un análisis interno de cómo están esos procesos, esos tiempos y movimientos en el ministerio, revisar la planta de personal, a ver si hay una planta que de pronto, que con toda seguridad lo vamos a encontrar, seguramente es una planta que puede estar sobredimensionada para lo que hoy el ministerio debería estar haciendo. Y lo mismo está pasando con las instituciones, hay que revisar una por una, particularmente yo tengo en la mira 3 el Banco Agrario, el Instituto Colombiano Agropecuario y la Autoridad Nacional de Pesca. Esas tres entidades tienen un enorme problema de gobierno corporativo, están muy permeadas o fueron permeadas por la política y tienen que estar al servicio del campo colombiano. Las instituciones, y usted lo mencionó, Fernando, no pueden estar al servicio de los intereses del gobierno, sino al servicio de los sectores rurales que son los que demandan, digamos, la atención de estas entidades. Y ahí vamos a trabajar muy profundamente de la mano del presidente. Vamos a pedir apoyo, por supuesto, a la función pública para que revisemos las plantas de personal y vamos a trabajar con los organismos de control. El Ministerio de Agricultura tiene que ser el que mire el panorama general de los productos agrícolas en el mundo para que marque una pauta. Estamos muy preocupados, por ejemplo, con la caída dramática del precio del aguacate Hass, que nos dicen ha caído a una tercera o a una cuarta parte de su valor. ¿Eso es puramente coyuntural o fue que nos dedicamos a sembrar cuando todos los demás estaban sembrando y vamos a tener una crisis también con el aguacate, ministro? Pues esperemos que no, pero digamos que es parte de lo que tenemos que revisar en el ministerio, porque a veces, o digamos la mayoría de las veces, no tenemos claridad de cómo deben ser las áreas a sembrar en función de la demanda, en función de los ciclos de precios. Ahí se necesita un ordenamiento de la producción, sin querer decir con ello, Fernando, que mañana entonces el ministerio es el que va a decidir en cuándo sembrar, en qué momento sembrar y para qué sembrar. Pero sí tenemos que sentarnos con los productores, con la industria, con las entidades adscritas al ministerio en materia de financiamiento, en materia de salud, de sanidad animal y vegetal, para decidir cuán debería ser el área óptima a sembrar para cierto producto para así no tener problemas de sobreoferta y luego caída de precios. Un caso muy claro, por ejemplo, es el del arroz, en donde hace un año se sembró una excesiva cantidad de arroz y llegamos a tener unos inventarios que superaron las 600 o 700 mil toneladas. El arroz, por ejemplo, es un producto que siempre tiene un pico de cosecha en el segundo semestre y ahí falta ordenar un poco la producción con el apoyo, por supuesto, de bienes públicos como los distritos de riego. No tenemos riego para sembrar arroz en el primer semestre y por eso se concentra la cosecha en el segundo semestre, la cual, digamos, depende del régimen de lluvias. En banano lo hablamos también esta misma semana, la semana pasada con Juan Camilo Restrepo de Augura. Ellos también están viendo una sobreoferta de banano en el primer semestre y digamos que la gran demanda de banano se presenta en el segundo semestre y ahí se requieren unas inversiones en riego. Y eso debe hacerse con todos los productos del sector agropecuario o por lo menos con los más sensibles. Definir las políticas en materia de riego, definir las políticas en materia de incentivos. Los incentivos, por ejemplo, financieros, los créditos, el ICR, deben entrar a actuar en un momento anterior a la siembra y no después de que el agricultor sembró, que es lo que viene pasando hoy en día. Tenemos que sembrar para exportar
siempre y cuando tengamos abiertos los mercados internacionales desde el punto de vista fitosanitario para los productos agropecuarios. Pero no tendría sentido exportar, usted que mencionó el aguacate, 1 millón de hectáreas de aguacate si solamente tenemos abiertos unos mercados limitados. Hay que trabajar muy ordenadamente de tal manera que podamos neutralizar ciclos de cosecha y sobre todo ciclos de precios. El Ministerio no tiene una sola herramienta que le permita hacer un seguimiento de los ciclos de precios de largo plazo, porque no tenemos la información. Y eso es parte, digamos, de las tareas que tenemos que adelantar en este Ministerio. Señor Ministro, lo estaremos molestando con frecuencia. Es indispensable que al país, a la gente, se le diga cuál es la política agraria real y cómo vamos a hacer del campo nuestra gran fortaleza, hoy que es nuestra gran debilidad, nuestro gran problema. En el campo está el futuro y usted perdonará entonces que lo molestemos con frecuencia para que le cuente a los colombianos lo que se está haciendo, las perspectivas que tiene el campo colombiano, lo que podemos exportar, lo que no debemos importar. Y no deben nuestros empresarios caer en la trampa de comprar barato hoy en el exterior, arruinando la producción colombiana para después tener que comprar caro también del exterior. Eso no puede ser. Tiene que haber una política concertada con los industriales para favorecer la producción colombiana y para hacerla sostenible en el tiempo y para multiplicar las posibilidades del campo y liberarlo de esa atrocidad de la coca y de la cocaína y de todos esos sectores violentos que se han apoderado en los últimos años de la tierra de Colombia. Señor Ministro, Andrés Valencia Pinzón no sabe cuánto le agradecemos y sobre todo le vamos a agradecer más que nos diga que está dispuesto a permitir que lo sigamos molestando en el futuro. Fernando, aquí estaremos siempre a sus órdenes y con mucho gusto. Muchísimas gracias, señor ministro, y ánimo que la tarea es muy dura, señor ministro, la tarea es muy dura, pero usted sí que sabía exactamente dónde se metía. Usted no se puede declarar de ninguna manera sorprendido por una realidad que usted conoce mejor que nadie. De manera absolutamente, Fernando. De manera que ánimo, señor ministro, estaremos con usted y le estaremos convenciendo a los colombianos de qué es lo que tenemos que hacer para salvar a Colombia a través del campo. Muchas gracias, Fernando. Andrés Valencia Pinzón, ministro de Agricultura. Una tarea inmensa, gigantesca en el campo colombiano. Está la paz real de Colombia, está el desarrollo de Colombia, las posibilidades enormes en el tema frutícola, por ejemplo, en el tema de los cafés de alto valor agregado, en el tema de cuántas cosas que Colombia en esa altillanura, que es una promesa infinita, indefinible,